Slow Spanish Audiobook presenta Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne, adaptado y leído por Vivi Naif. Nivel intermedio. Capítulo 1. El profesor Lidenbrock y el libro antiguo. El 24 de mayo de 1863, mi tío, el profesor Lidenbrock, regresó precipitadamente a su pequeña casa, situada en el número 19 de Königstraße, una de las calles más antiguas del barrio viejo de Hamburgo. Marta, su excelente criada, se asustó tanto que pensó que se había retrasado, pues la cena apenas empezaba a hervir en la cocina. Bueno, pensé para mí, si mi tío viene con hambre va a armar un escándalo, porque es un hombre muy impaciente. El profesor Lidenbrock no era un hombre malo, pero sí un verdadero excéntrico. Era un profesor de mineralogía que explicaba sus ideas con gran pasión, pero sin mucha paciencia. En la universidad, a veces se enfadaba si los alumnos no entendían sus complejas lecciones de inmediato. Aquel hombre caminaba tan rápido que daba saltitos al andar. Venía absorto en sus pensamientos, sosteniendo con fuerza su bastón de madera dorada. «¡Ya está aquí!», exclamó Marta, asomándose por la puerta de la cocina. «Señor Axel, el almuerzo está servido, pero su tío viene con prisa». Apenas terminó de hablar, mi tío entró en la casa. Abrió la puerta con tanta fuerza que sacudió las paredes y subió la escalera hacia su despacho a grandes zancadas. Yo le seguí rápidamente, sabiendo que cuando estaba de ese humor, lo mejor era no hacerle esperar. «¡Axel!», gritó desde arriba con una voz potente. «¡Ven aquí de inmediato! No tenemos tiempo que perder». Entré en su habitación, la cual estaba completamente inundada de libros antiguos, mapas de países lejanos y muestras de rocas brillantes de todos los colores posibles. Mi tío estaba sentado frente a su gran escritorio de madera, examinando con una lupa un objeto que parecía muy viejo y valioso. «¡Mira esto, muchacho!», dijo con los ojos abiertos de la emoción. «¡Mira este libro! Es un manuscrito único desde el siglo XII, una verdadera obra de arte». Yo miré el libro sin entender mucho. Para mí solo era un montón de páginas amarillentas y desgastadas, con un olor a humedad que llenaba toda la estancia. Pero para un científico como mi tío, aquello era el descubrimiento de su vida. Se trataba de una crónica antigua, escrita por un famoso autor islandés llamado Snorri Sturluson. «¿No es maravilloso?», preguntaba mi tío, mientras pasaba las hojas con un cuidado extremo. «Mira estos caracteres rúnicos. Son letras antiguas que esconden grandes secretos del pasado de la humanidad». De repente, mientras él pasaba las páginas con mucho cuidado, un trozo de papel viejo y doblado
cayó de entre las hojas del libro, aterrizando suavemente sobre el suelo. El papel tenía extraños símbolos dibujados con tinta oscura, organizados en líneas misteriosas. ¿Qué es esto?, murmuró mi tío, recogiendo el papel rápidamente. Esto no es parte del libro. Es un mensaje secreto, Axel. Es un criptograma. Mi tío se puso las gafas y acercó el papel a la luz de la ventana. Sus manos temblaban de la intriga. Yo me acerqué a mirar por encima de su hombro, contagiado por su repentina curiosidad. «Estas letras también son runas», exclamó golpeando la mesa. «Pero tienen algo diferente. Están escritas por una mano posterior a la del libro». «Axel, este papel contiene un secreto que alguien quiso ocultar del mundo». Olvidando por completo la comida que Marta había preparado con tanto esmero, mi tío cerró las cortinas para concentrarse mejor. El misterio acababa de empezar en aquella pequeña casa de Hamburgo, y ninguno de los dos imaginaba que ese pedazo de papel cambiaría nuestras vidas para siempre. Capítulo 2. El misterio de las runas. Mi tío se sentó en su gran silla de cuero y extendió el pergamino sobre la mesa. Su rostro reflejaba una gran concentración y sus ojos brillaban detrás de las gafas. «Axel», me dijo con voz misteriosa, «estas letras rúnicas fueron escritas por un sabio del pasado. Pero mira con atención. Las letras están mezcladas a propósito para que nadie pueda entenderlas a simple vista». Yo tomé un papel y un lápiz para ayudarle a copiar los símbolos extraños. Mientras lo hacía, el profesor caminaba de un lado a otro de la habitación, hablando solo y golpeando el suelo con su bastón. ¿Quién escribió esto?, se preguntaba una y otra vez. Debe ser el antiguo dueño del libro. Vamos a buscar su nombre en las primeras páginas. De repente, mi tío lanzó un grito de triunfo. Había encontrado una pequeña mancha de tinta en una esquina de la portada del manuscrito. Al mirarla con la lupa, se podía distinguir las letras rúnicas borrosas. «Arne Sagnussem», exclamó con entusiasmo. «Es él, un famoso alquimista islandés del siglo XVI, un hombre de gran ciencia, que descubrió secretos increíbles y tuvo que ocultarlos de la iglesia». Eso significaba que el criptograma era suyo. La emoción en la habitación se podía sentir en el aire. Sin embargo, saber el nombre del autor no resolvía el verdadero problema. ¿Qué decía el mensaje secreto? «Debemos descubrir en qué idioma está escrito», dijo mi tío sentándose de nuevo.
Al ser un hombre de ciencia del siglo XVI, lo más probable es que escribiera en latín. Sí, debe ser latín. Pero las palabras no tenían ningún sentido en latín, tal como estaban ordenadas. Mi tío empezó a cambiar el orden de las letras, a leer el papel al revés y a agrupar los símbolos de diferentes maneras, pero no lograba formar ninguna frase real. Pasaron las horas y la tarde empezó a caer. Marta llamó a la puerta tímidamente para decirnos que la cena estaba completamente fría. Pero mi tío le gritó que se fuera. Estaba tan obsesionado que no pensaba comer ni dormir hasta resolver el enigma. «No hay cena para nadie», declaró mi tío con firmeza, «y nadie saldrá de esta casa hasta que este mensaje sea descifrado». Yo miré el reloj con preocupación. Tenía mucha hambre y mi cabeza empezaba a doler. Me quedé observando el papel con los símbolos copiados, sin saber que la respuesta del misterio estaba mucho más cerca de lo que mi sabio tío imaginaba. Capítulo 3. El descubrimiento de Excel. Cuando mi tío salió de la habitación dando un portazo, la casa se quedó en un completo y absoluto silencio. Marta estaba escondida en la cocina, demasiado asustada para hacer el menor ruido, y yo me quedé solo frente al misterioso papel. El calor en el despacho era insoportable y el hambre no me dejaba pensar con claridad. Para refrescarme un poco, tomé el papel que contenía la copia de las runas y empecé a abanicarme el rostro con él de manera distraída. Al hacer eso, la luz del sol que entraba por la ventana iluminó la parte trasera del papel. Mis ojos se abrieron de par en par al notar algo extraño. Al mirar el papel a trasluz, las letras al revés parecían formar palabras reales. ¡Por supuesto! El secreto era que no debíamos leer el papel de izquierda a derecha, sino mirar el reflejo de las letras en un espejo, o leer el pergamino desde el final hacia el principio. Con el corazón latiendo a toda velocidad, coloqué el papel frente a mí y empecé a leer las palabras al revés, letra por letra. Mis manos temblaban de la emoción mientras traducía las frases del latín al español. El mensaje decía exactamente: desciende al cráter del volcán Sneffels, el cual la sombra del Scartaris acaricia antes de las calendas de julio, viajero audaz, y llegarás al centro de la tierra, lo cual yo mismo hice. Arne Sagnussem. Al terminar de leer, me quedé petrificado de terror. El manuscrito no era una fantasía. Había un camino real para bajar al interior del planeta. Y conocía a mi tío lo suficiente
como para saber lo que pasaría si descubría la verdad. No, exclamé con miedo. Mi tío nunca debe saber esto. Si lo descubre, nos obligará a viajar a ese volcán salvaje de Islandia y moriremos en el intento. Debo destruir esta copia de inmediato. Caminé rápidamente hacia la chimenea, con la intención de arrojar el papel al fuego. Sabía que era la única forma de salvarnos de una locura. Sin embargo, justo cuando estiraba la mano hacia las llamas, escuché unos pasos pesados en la escalera. La puerta se abrió de golpe y mi tío entró de nuevo en la habitación. Capítulo 4. La confesión. Mi tío regresó al despacho con la mirada perdida y los brazos caídos. Parecía un hombre completamente derrotado por el misterio. Se sentó en su escritorio, apoyó la cabeza entre las manos y suspiró profundamente. Al verlo así, sentí una gran lástima por él. Tenía en las manos la respuesta que lo haría feliz, pero también sabía que esa misma respuesta nos pondría en un peligro mortal. Guardé el papel en mi bolsillo y decidí guardar silencio. Pasó la noche entera y llegó la mañana del día siguiente. El profesor Lidenbrock seguía en la misma posición. Sin haber probado un solo bocado de comida, ni haber cerrado los ojos para dormir. Su obsesión era tan grande que la casa parecía congelada en el tiempo. A las 12 del mediodía, mi estómago empezó a doler con fuerza debido al hambre. Miré a Marta, que lloraba en silencio desde la cocina, porque mi tío había cerrado la puerta de la casa con llave y nadie podía salir a comprar comida. Esto es absurdo, pensé con desesperación. No puedo dejar que todos enfermemos de hambre solo por ocultar un secreto. Mi tío es un hombre testarudo y si no resolvemos esto, nos moriremos de hambre aquí dentro. Finalmente no pude soportar más la presión. Me acerqué al escritorio de mi tío, saqué el papel del bolsillo y lo puse justo delante de sus ojos cansados. Tío, le dije con voz temblorosa, yo sé lo que dice el mensaje, sé cómo leerlo. Mi tío se levantó de la silla como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Me tomó por los hombros con fuerza y me miró finalmente a los ojos, sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Qué estás diciendo, Axel?, gritó con una mezcla de sorpresa y esperanza. ¿Has descifrado las runas de Arne Sagnussen? Habla de una vez. Con el corazón en un puño, le expliqué el truco de leer las letras al revés y le leí el mensaje en voz alta. Al escuchar las palabras centro de la tierra, mi tío dio un salto de alegría.
abrió las cortinas y empezó a gritar de emoción por toda la habitación. El viaje que yo tanto temía estaba a punto de empezar. Capítulo 5. Los preparativos y la ciencia. ¡Marta!, gritó mi tío hacia la cocina con una energía renovada. ¡Abre la puerta y ve al mercado de inmediato! Trae comida, mucha comida. Nos estamos muriendo de hambre. La pobre mujer corrió a cumplir la orden, feliz de que la pesadilla del encierro hubiera terminado. Mientras tanto, mi tío me arrastró de nuevo hacia su mesa de mapas, con los ojos inyectados en sangre, pero llenos de una alegría salvaje. «Axel, muchacho», dijo frotándose las manos, «el viaje es largo y peligroso, pero saldremos hacia Islandia en pocos días. Debemos comprar cuerdas, herramientas, picos y ropa abrigada. Seremos los primeros hombres en seguir los pasos de Sagnussem». Yo sentí que un frío helado recorría mi espalda. No podía quedarme callado ante semejante locura. Tenía que usar la razón y la ciencia para detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. «Pero tío», interrumpí, tratando de mantener la calma, «lo que propone ese papel es físicamente imposible. Todos los grandes científicos están de acuerdo en una cosa. El interior de nuestro planeta es una masa de fuego ardiente». Le expliqué que según la teoría del calor central, la temperatura de la Tierra aumenta 1 grado por cada 30 metros que se desciende. A miles de kilómetros de profundidad, el calor sería de miles de grados. Las rocas se derriten y ningún ser humano podría sobrevivir allí dentro. Ciencia, teorías, puras hipótesis, Axel, respondió mi tío, golpeando la mesa con desdén. Nadie ha estado allí abajo para comprobarlo. Además, si las rocas estuvieran completamente derretidas, la corteza de la Tierra no podría sostenerse y se hundiría. Mi tío me miró con una sonrisa de triunfo y añadió que Arne Sagnussem no era un mentiroso. Si él escribió que había bajado al centro de la Tierra a través de un volcán apagado, era porque el calor no era un problema en ese camino específico. «No discutas más, Axel», concluyó con firmeza. «Prepara tus maletas. Nos iremos en el próximo barco a Reykjavik». Me quedé sin palabras, atrapado entre los argumentos de mi tío y las leyes de la física. Me di cuenta de que ninguna explicación lógica iba a detener al profesor Lidenbrock. La aventura ya no era una posibilidad,
sino un hecho inevitable. Capítulo 6. La despedida y el viaje al norte. Salí de la casa con el corazón lleno de tristeza. Necesitaba ver a Grauben, mi hermosa novia, antes de partir hacia Islandia. Ella era una joven islandesa que vivía con nosotros y la única persona capaz de devolverme la paz en medio de aquella locura. La encontré caminando cerca del río Elba. Cuando le conté los planes de mi tío y el peligroso viaje hacia el centro de la Tierra, esperé que ella llorara y que me suplicara que me quedara en Hamburgo. Sin embargo, su reacción me dejó completamente asombrado. ¡Qué viaje tan maravilloso, Axel!, exclamó con los ojos brillantes de admiración. Es una aventura digna de un verdadero científico. Me gustaría ser hombre para poder acompañarte y ver esos mundos ocultos. Las palabras de Grauben me dieron la valentía que me faltaba. Ella no veía el viaje como una muerte segura, sino como una hazaña gloriosa. Me prometió que esperaría mi regreso y que cuando volviera, convertido en un héroe famoso, nos casaríamos de inmediato. El día de la partida llegó demasiado rápido. El 27 de mayo, temprano por la mañana, nuestras maletas estaban listas y cargadas con mantas, brújulas, antorchas y herramientas de excavación. Marta y Grauben nos despidieron en la puerta con lágrimas en los ojos. Mi tío y yo subimos a un carruaje que nos llevó rápidamente hacia la estación de tren. Viajamos primero a Dinamarca y allí, en el puerto de Copenhague, abordamos un barco de vapor llamado Valkyrie, que nos dirigía directamente a Islandia. Mientras el barco se alejaba de la costa, vi desaparecer las luces de la ciudad en la distancia. El viento del norte soplaba con fuerza y las olas golpeaban los costados del barco. Sentí una mezcla de miedo extremo y una extraña curiosidad que empezaba a crecer en mi pecho. «Ya no hay marcha atrás, Axel», gritó mi tío por encima del ruido del mar, apuntando hacia el horizonte oscuro. «El centro de la Tierra nos espera». Capítulo 7. Llegada a Islandia y el nuevo compañero. El viaje en barco duró 12 días. El 10 de junio, el Valkyrie llegó finalmente a la bahía de Reykjavik, la capital de Islandia. Al bajar a tierra, descubrí un paisaje frío y gris, rodeado de montañas oscuras y llanuras llenas de piedras volcánicas. Mi tío no perdió el tiempo. Nos hospedamos en la casa de un amable profesor llamado Fridriksson, quien le dio a mi tío valiosa información sobre la región del volcán Snæfell. Sin embargo, necesitábamos algo más que mapas.
Necesitábamos un guía capaz de llevarnos hasta allí. Al día siguiente, el profesor Fridriksson nos presentó a un hombre alto, fuerte y de movimientos extremadamente tranquilos. Su nombre era Hans, un cazador de patos islandés. Su rostro no mostraba ninguna emoción y hablaba muy pocas palabras. «Este es Hans», dijo el profesor. «Conoce el camino hacia el volcán Sneffels como la palma de su mano. Es un hombre de total confianza y muy valiente en la montaña». Mi tío contrató a Hans de inmediato. El cazador aceptó acompañarnos no solo hasta el volcán, sino también al interior de la tierra si fuese necesario, a cambio de un salario fijo que recibiría cada sábado por la noche. Con la ayuda de Hans, compramos 4 caballos fuertes de Islandia, 2 para que mi tío y yo montáramos y otros 2 para cargar todo nuestro equipaje, que incluía las herramientas, las provisiones y los instrumentos científicos. El 15 de junio por la mañana, todo estaba listo para la marcha. Hans caminaba a pie delante de nosotros, con un paso constante y seguro, mientras mi tío y yo lo seguíamos a caballo. Nos alejábamos de la última ciudad hacia la tierra salvaje y desconocida, donde el verdadero peligro nos estaba esperando. Capítulo 8. El camino de lava hacia el volcán. Cabalgar por el interior de Islandia fue una experiencia dura y agotadora. El terreno cambió rápidamente y nos encontramos cruzando inmensos desiertos de ceniza, campos de lava negra que parecían olas congeladas de un mar de piedra. El viento del norte soplaba con tanta fuerza que a veces debíamos inclinarnos sobre los caballos para no caer al suelo. A pesar del frío extremo y de la fatiga, Hans avanzaba sin quejarse ni una sola vez, manteniendo siempre el mismo ritmo constante a pie. «Miren allá», dijo mi tío al tercer día de viaje, señalando hacia el horizonte con gran entusiasmo. «Ahí está nuestro destino». A lo lejos, recortado contra el cielo gris, se levantaba el colosal volcán Sneffels. Tenía una altura impresionante y su cumbre estaba permanentemente cubierta por un espeso manto de nieve y hielo brillante. Parecía un gigante vigilando la isla. A medida que nos acercábamos a la base de la montaña, el paisaje se volvía aún más solitario. Ya no había árboles, ni flores, ni casas, solo el silencio de la naturaleza, interrumpido por el eco de las herraduras de nuestros caballos contra la roca dura. Nos detuvimos a descansar en un pequeño pueblo de pescadores llamado Stapi, situado junto al pie del volcán. Los habitantes del lugar nos miraban con extrañeza y temor,
pues sabían que nadie subía a esa montaña sagrada por pura diversión. Mañana empezaremos el ascenso a pie, declaró mi tío esa noche mientras revisaba su barómetro. El invierno ha terminado y el mes de junio está avanzando. Si Saknussemm tenía razón, los días perfectos para entrar al cráter estaban muy cerca. Yo contemplé la gigantesca silueta oscura del volcán desde la ventana de nuestra cabaña. Mi corazón latía con fuerza por el miedo, pero al mismo tiempo, al ver la tranquilidad de Hans y la fe ciega de mi tío, comprendí que ya formaba parte de este increíble misterio. Capítulo 9. El ascenso al borde del abismo. A la mañana siguiente dejamos los caballos bajo el cuidado de unos habitantes de Stapi. Todo nuestro equipaje fue repartido entre los tres. Hans cargó con la mayor parte de las provisiones pesadas, mientras mi tío y yo llevábamos las mantas y los delicados instrumentos científicos. El ascenso por las laderas del volcán Sneffels fue lento y peligroso. A medida que subíamos, la tierra desaparecía para dar paso a empinados senderos de nieve dura y bloques de hielo resbaladizos. Un solo paso en falso podía hacernos caer al vacío. «¡Cuidado aquí, Axel!», gritó mi tío por encima del viento, mientras se apoyaba firmemente en su bastón de montaña. «Mantén los ojos fijos en las huellas de Hans». Hans caminaba con una tranquilidad asombrosa. Con la ayuda de un hacha pequeña, tallaba escalones en el hielo para facilitarnos el paso. Gracias a su increíble fuerza y paciencia, logramos avanzar hora tras hora a través de la densa niebla helada que envolvía la cumbre. A las 11 de la mañana, tras un esfuerzo físico extremo, alcanzamos por fin la cima de la montaña. De repente el viento se detuvo y la niebla se disipó por completo, revelando ante nosotros una vista impresionante y aterradora a la vez. Estábamos al borde de un inmenso agujero circular de 1 kilómetro de ancho, el cráter de Sneffels. Sus paredes interiores eran de piedra negra, cortadas de forma vertical, como si fuesen los muros de una fortaleza gigante. «¡Miren abajo!», exclamó mi tío, temblando de alegría pura. «Ahí está la entrada del mundo subterráneo. ¡Lo hemos logrado, muchachos!». Yo me asomé al borde con mucho miedo y miré hacia el fondo del abismo. El cráter parecía no tener fin, perdiéndose en una oscuridad profunda y misteriosa. Sentí que el estómago se me cerraba de los nervios. La teoría del calor central ya no importaba. Estábamos a un paso de descifrar el secreto de la Tierra. Capítulo 10. Las 3 chimeneas y la sombra del Escartaris. Bajar al fondo del cráter nos tomó varias horas de duro trabajo utilizando cuerdas atadas a las rocas. Al llegar abajo,
descubrimos que el suelo estaba relativamente plano y cubierto de piedras volcánicas. Levanté la vista y vi que el cielo parecía un pequeño círculo azul muy lejano. En el centro del fondo del cráter, el suelo se abría en 3 inmensas chimeneas oscuras y profundas. Eran 3 agujeros negros que se hundían hacia lo desconocido. Mi tío corrió hacia ellas, buscando desesperadamente alguna señal o indicio. «¡Miren aquí!», gritó mi tío con locura, señalando una gran roca situada entre las chimeneas. Tenía razón, el nombre de nuestro guía del pasado está aquí. Hans y yo nos acercamos rápidamente. En la superficie de la roca, talladas con un cuchillo antiguo, se podían ver claramente las letras rúnicas que formaban el nombre de Arne Saknussemm. Ya no había ninguna duda. Estábamos exactamente en el mismo punto donde el alquimista había comenzado su viaje siglos atrás. «Pero tío», pregunté mirando los 3 agujeros negros con terror, «¿cuál de estas 3 chimeneas debemos elegir? Las 3 parecen iguales y van hacia una oscuridad profunda. Si nos equivocamos, nos perderemos para siempre». Mi tío sonrió con calma y sacó el manuscrito rúnico de su bolsillo. Repitió de memoria las palabras que yo mismo había descubierto en Hamburgo, el cual la sombra del Scartaris acaricia antes de las calendas de julio. Scartaris era un pico afilado y muy alto que se levantaba en el borde superior del cráter. Durante los últimos días de junio, el sol proyectaba la sombra de ese pico hacia el fondo del volcán, y esa sombra señalaría la chimenea correcta, como si fuera un dedo gigante. Tuvimos que esperar 3 largos días, porque el cielo estuvo completamente cubierto de nubes grises. Mi tío estaba al borde de la locura por la impaciencia. Finalmente, el 25 de junio, el sol brilló con fuerza al mediodía, y una silueta oscura empezó a moverse por el suelo del cráter. La sombra del Scartaris avanzó lentamente y se detuvo exactamente sobre el borde de la chimenea central. «¡Es esa!», gritó mi tío señalando el abismo central. «La naturaleza ha hablado. Preparen las cuerdas, muchachos, porque hoy comenzamos nuestro descenso al centro de la Tierra». Capítulo 11. El descenso al abismo oscuro. El momento de la verdad había llegado. Hans organizó todo nuestro equipaje en 3 bultos perfectamente asegurados. Ató los bultos más pesados a una cuerda larga y los dejó caer primero hacia el fondo de la chimenea, para no tener que cargar ese peso sobre nuestras espaldas durante el descenso. El método para bajar nosotros era sencillo, pero requería mucha precaución. Usábamos una cuerda doble atada firmemente a una cuerda saliente en el borde del agujero.
Nos deslizábamos por ella utilizando los pies para apoyarnos contra las paredes de piedra. Y una vez abajo, tirábamos de uno de los extremos de la cuerda para recuperarla por completo. «Yo iré primero», dijo Hans con su habitual tranquilidad, tomando la cuerda entre sus manos enguantadas. El cazador se deslizó por el agujero negro y desapareció en la oscuridad en pocos segundos. Mi tío fue el siguiente, saltando con el entusiasmo de un niño pequeño. Yo me quedé solo en el borde del cráter, miré al cielo por última vez y me lancé al abismo, con el corazón latiendo con fuerza. La bajada fue una tortura para mis brazos y mis piernas. El aire se volvía cada vez más frío y húmedo a medida que bajábamos más y más profundamente. Pasamos varias horas repitiendo el mismo proceso: bajar por la cuerda, soltarla, recogerla y volverla a atar a otra roca inferior. A las 6 de la tarde, tras haber descendido casi 1 kilómetro en vertical, Hans gritó desde abajo para avisarnos que había encontrado un lugar seguro. Era una especie de cueva o plataforma natural que se abría en un lado de la chimenea volcánica. Encendimos nuestras linternas eléctricas, unos aparatos modernos que producían una luz blanca y brillante sin necesidad de fuego ni peligro de explosión. Al iluminar el lugar, vimos que las paredes del interior de la Tierra estaban hechas de lava sólida y cristales brillantes que reflejaban la luz como si fueran miles de diamantes. «¡Esto es magnífico!», exclamó mi tío, tomando las rocas con admiración. «El calor central no está aquí, Axel. La ciencia de los libros estaba equivocada y la verdad de Sagnussen está ganando la batalla». Yo estaba demasiado cansado para discutir. Nos sentamos en el suelo de piedra, comimos un poco de carne seca y bebimos agua de nuestros cantimploras. Apagamos nuestras linternas para ahorrar energía y la oscuridad más absoluta que el ser humano pueda imaginar nos envolvió por completo. Estábamos oficialmente dentro de la Tierra. Capítulo 12. La encrucijada subterránea. Al día siguiente nos despertamos con el cuerpo dolorido por el esfuerzo del día anterior. Pero la emoción nos ayudó a ponernos en marcha rápidamente. Terminamos de bajar los últimos metros de la chimenea volcánica y llegamos al fondo definitivo del abismo. Allí la estructura de la Tierra cambió por completo. Ya no estábamos en un agujero vertical, sino en una inmensa galería horizontal que se extendía hacia las profundidades del planeta. El suelo estaba cubierto de arena fina y las paredes mostraban capas de rocas muy antiguas. Sin embargo, nuestra alegría duró muy poco. A los pocos kilómetros de caminata, la gran galería se dividió en 2 túneles completamente diferentes. Uno iba hacia el este y el otro hacia el oeste.
No había ninguna señal de Arne Sagnussen en las rocas que nos indicara cuál era el camino correcto. ¿Y ahora qué hacemos, tío?, pregunté con preocupación mirando las dos oscuras entradas. Si elegimos el camino equivocado, caminaremos en balde y gastaremos nuestras fuerzas. Mi tío examinó ambos túneles con la ayuda de su linterna y sus instrumentos de medición. El túnel del este mostraba hermosas formaciones de cristales y rocas que parecían contener restos del carbón fósil, mientras que el del oeste era más estrecho y oscuro. Tomaremos el túnel del este, declaró mi tío con total seguridad, señalando la galería de la izquierda. Estoy seguro de que esta estructura geológica es la que nos llevará más rápidamente hacia abajo. Hans asintió en silencio con la cabeza. Cargó sus bultos sobre la espalda y comenzó a caminar por el túnel elegido sin hacer una sola pregunta. Yo lo seguí con muchas dudas en mi corazón. Tenía la terrible sospecha de que nos estábamos alejando del verdadero camino. Caminamos durante horas por aquella galería que bajaba de forma muy suave. El aire empezó a volverse más seco y denso, y el calor aumentó ligeramente. Pero el verdadero peligro apareció al final del día. Al revisar nuestras cantimploras, nos dimos cuenta de que nos quedaba muy poca agua y el túnel del este parecía estar completamente seco. Capítulo 13. El desierto de piedra y la última gota. Caminar por el túnel del este se convirtió en una verdadera pesadilla. Durante todo el día siguiente avanzamos por una galería seca y polvorienta, hecha de capas de carbón y rocas antiguas. No había ni rastro de humedad en las paredes, y el suelo absorbía de inmediato cualquier rastro de condensación. A las 5 de la tarde me detuve exhausto, incapaz de dar un paso más. Mi garganta ardía como el fuego y el dolor en mi cabeza era insoportable. Saqué mi cantimplora y la agité. Solo quedaban unas pocas gotas que se evaporaron casi al tocar mis labios. El agua se había terminado por completo. «Tío», dije con un hilo de voz, dejándome caer sobre la arena. «No puedo continuar. No hay agua en este túnel. Nos hemos equivocado de camino y vamos a morir de sed aquí abajo». Mi tío se detuvo y me miró con una mezcla de preocupación y terquedad. Él también tenía los labios partidos por la sequedad, pero su orgullo científico aún le impedía rendirse. Revisó sus mapas una vez más, buscando una respuesta que la naturaleza le estaba negando. «Es solo una fase temporal, Axel», respondió tratando de sonar seguro. «Este túnel debe cruzar algún río subterráneo más adelante. Arne no nos habría guiado hacia un destino sin salida.
Debemos tener fe y seguir avanzando. Sin embargo, Hans se detuvo también. El cazador miró el túnel oscuro que se extendía frente a nosotros. Luego miró las cantimploras vacías y cruzó los brazos sobre su pecho. Su silencio era más preocupante que cualquier queja. Significaba que él también sabía que estábamos en un peligro de muerte inminente. Pasamos una noche terrible en la oscuridad, sufriendo una sed espantosa que no nos dejó conciliar el sueño. A la mañana siguiente, al ver mi estado de debilidad extrema, mi tío se arrodilló a mi lado, sacó una pequeña botella de su bolsillo y vertió unas últimas gotas de agua en mi boca. La había guardado en secreto para salvarme la vida. Axel, me dijo con una ternura que nunca antes había visto en él. Me equivoqué. Este túnel no tiene salida y está completamente seco. Hoy mismo daremos la vuelta y regresaremos a la encrucijada para tomar el túnel del oeste. Es nuestra última oportunidad de encontrar agua. Capítulo 14. El sonido del agua y el rescate de Hans. El viaje de regreso hacia la encrucijada fue lento y doloroso. Mis piernas flaqueaban a cada paso y la oscuridad parecía volverse más pesada. Tardamos casi 3 días en desandar el camino que habíamos hecho, movidos únicamente por la desesperación de encontrar una salida de aquel infierno seco. Finalmente llegamos al punto donde los túneles se dividían y sin perder un segundo nos adentramos en la galería del oeste. Para nuestra sorpresa, este nuevo camino bajaba de forma mucho más empinada, introduciéndose de golpe en las profundidades de la corteza terrestre. Las paredes estaban hechas de roca de granito muy duras, pero seguían estando completamente secas. Aquella noche nos desplomamos en el suelo, vencidos por el cansancio extremo. Yo cerré los ojos, convencido de que no volvería a despertarme. Sin embargo, a mitad de la noche, una mano fuerte y fría se apoyó suavemente en mi hombro. Era Hans. «¡Vaten!», murmuró el cazador con su voz tranquila. Yo no entendía su idioma, pero mi tío, que se había despertado de inmediato al escuchar al guía, dio un salto y tradujo la palabra con un grito de alegría pura. «Vaten» significa agua en su lengua nativa. «Escucha, Axel», me dijo mi tío, pegando su oreja a la pared dura de granito. Hans tiene razón. Hay un río corriendo justo al otro lado de la pared. Al principio no escuché nada, pero tras unos segundos de absoluto silencio, percibí un murmullo sordo y lejano. Era el sonido constante de un torrente subterráneo que golpeaba la roca con una fuerza tremenda. Estábamos a unos pocos centímetros de la salvación, pero nos separaba un muro de piedra macizo. Hans no perdió el tiempo en celebraciones. Tomó su pesado pico de hierro
y comenzó a golpear la pared con golpes rítmicos y potentes. Las chispas saltaban en la oscuridad, mientras el cazador abría una pequeña grieta en el granito. Tras una hora de trabajo agotador, un chorro de agua hirviendo brotó con fuerza de la pared y golpeó el suelo del túnel. «¡Cuidado! ¡Está caliente!», advirtió mi tío al ver el vapor. El agua provenía de las profundidades geológicas y estaba casi a la temperatura de punto de ebullición. Pero al correr por el suelo bebimos con desesperación, llenando nuestras cantimploras y sintiendo cómo la vida regresaba a nuestros cuerpos resecos. Habíamos encontrado nuestro propio río subterráneo, al que mi tío bautizó de inmediato como el arroyo de Hans. Capítulo 15. Perdido en las entrañas del mundo. Durante los días siguientes, nuestra caminata fue mucho más cómoda. El arroyo de Hans corría a lo largo del suelo del túnel, sirviéndonos de guía constante y asegurándonos que nunca más volveríamos a pasar sed. El túnel seguía bajando con una inclinación pronunciada hasta el corazón del planeta. Sin embargo, la estructura del camino comenzó a complicarse. La gran galería se dividía a menudo en pequeños pasadizos secundarios que formaban un auténtico laberinto de piedra. Mi tío y Hans avanzaban a buen ritmo, concentrados en la ruta, mientras yo me quedaba un poco más atrás observando las extrañas formaciones de piedra. En un momento dado me detuve a examinar una veta de cuarzo brillante en la pared. Estaba tan absorto en mis pensamientos que no me di cuenta de que el sonido del agua empezaba a desaparecer. Cuando levanté la vista, la oscuridad absoluta me rodeaba y mis compañeros ya no estaban a la vista. «¡Tío! ¡Hans!», grité con todas mis fuerzas, sintiendo un nudo de terror en la garganta. Mi voz rebotó en las paredes de piedra, pero el único regreso fue un eco burlón y vacío. Caminé rápidamente hacia adelante, pensando que los alcanzaría en la siguiente curva, pero me topé con 3 túneles diferentes. Con el corazón latiendo desbocado, elegí uno al azar y empecé a correr con desesperación. Cometí el peor error que un explorador puede cometer. Me había alejado del arroyo. Al darme cuenta de que el suelo estaba completamente seco y arenoso, supe que estaba perdido. Toqué las paredes buscando la humedad del agua, pero solo encontré granito frío y polvoriento. Preso del pánico, tropecé con una roca saliente y caí pesadamente al suelo. Mi linterna eléctrica se golpeó contra el suelo y tras un parpadeo débil se apagó por completo. La negrura más profunda y aterradora me envolvió. Estaba solo, herido y en un silencio sepulcral, a kilómetros de la superficie de la Tierra. Capítulo 16. El efecto acústico y la voz en la piedra. Me quedé inmóvil en el suelo.
El tiempo parecía haberse detenido y la falta de aire empezaba a adormecer mis sentidos. Estaba convencido de que aquel túnel polvoriento sería mi tumba, cuando de repente un sonido extraño rompió el silencio de la piedra. Era un susurro lejano, apenas un murmullo, pero no provenía del aire, sino de la propia pared de granito contra la que tenía apoyada la cabeza. Acerqué mi oreja a la roca, con el corazón latiendo con fuerza, conteniendo la respiración para escuchar mejor. «Axel, ¿me escuchas, Axel?», decía la voz distorsionada, pero extrañamente clara. Era la voz de mi tío. Di un salto de alegría, olvidando por un momento mi dolor. Las galerías de granito funcionaban como un gigantesco tubo acústico natural, permitiendo que las ondas sonoras viajaran a través de la roca sólida, a lo largo de kilómetros, sin perder su fuerza. «¡Tío! ¡Tío Lidenbrock!», grité con desesperación, pegando mi boca a la piedra. «¡Estoy aquí, perdido en la oscuridad! Se me ha roto la linterna». Pasaron unos segundos de angustia hasta que la respuesta regresó por el mismo camino de piedra. La voz de mi tío sonaba aliviada, pero mantenía su tono firme de científico. «Te escucho perfectamente, muchacho», respondió. «No te muevas de donde estás. Gracias a la velocidad del sonido en el granito, he calculado que nos separan unos 4 kilómetros de distancia. Hans y yo estamos en una gran galería inferior. Si caminas siguiendo la pendiente hacia abajo, la propia gravedad te guiará hacia nosotros». Las palabras de mi tío me devolvieron las fuerzas. Me puse de pie y, guiándome con las manos apoyadas en la pared lisa, empecé a descender por el túnel a oscuras. La pendiente se volvía cada vez más pronunciada, obligándome casi a deslizarme. Sabía que al final de aquel camino oscuro encontraría la luz de mis compañeros y la salvación. Capítulo 17. El reencuentro y el mar interior. Mi descenso a oscuras se convirtió rápidamente en una caída descontrolada. El suelo del túnel se volvió tan empinado que mis pies perdieron el apoyo y empecé a deslizarme a una velocidad aterradora, como si estuviera en un tobogán de piedra. El granito raspaba mi ropa y mis manos mientras intentaba frenar sin éxito. De repente, el vacío absoluto me envolvió y perdí el conocimiento. Cuando abrí los ojos, me encontraba acostado sobre un manto de mantas suaves. El dolor en mi cuerpo era intenso, pero una luz brillante y azulada iluminaba el lugar. Al levantar la vista, vi el rostro preocupado de mi tío y la mirada tranquila de Hans, quien estaba curando mis heridas
con un ungüento fresco. —¡Ha despertado! —exclamó mi tío, abrazándome con una alegría desbordante. —Estás a salvo, Axel. Caíste por una chimenea secundaria directamente hasta nuestros brazos. Hans te atrapó a tiempo. Me puse en pie con dificultad, apoyándome en el hombro de mi tío. Al mirar a mi alrededor, me quedé completamente mudo de la impresión. Ya no estábamos en un túnel estrecho ni en una cueva oscura. Nos encontrábamos en la orilla de una masa de agua inmensa que se extendía más allá de lo que la vista podía alcanzar. Era un verdadero mar subterráneo, una playa de arena fina y dorada, llena de conchas y pequeños fósiles, se extendía bajo nuestros pies. El agua del océano golpeaba la orilla con olas suaves y rítmicas. Pero lo más asombroso era la luz. No había sol ni luna, sino que una atmósfera cargada de electricidad producía un brillo continuo, blanco y frío, similar al de la aurora boreal, iluminando la gigantesca bóveda de piedra que se levantaba kilómetros por encima de nuestras cabezas. —¡Es increíble! —murmuré, respirando el aire fresco y salado. ¿Cómo es posible que exista esto aquí abajo? La naturaleza esconde secretos maravillosos, muchacho —respondió mi tío con orgullo, contemplando el horizonte. He decidido bautizar a este mar como el mar de Lidenbrock. Y prepárate, porque si queremos seguir el camino de Sagnussen hacia el otro lado, tendremos que construir una balsa y navegar por estas aguas desconocidas. Capítulo 18. La construcción de la balsa y el viaje por el océano. El profesor Lidenbrock no quería perder ni un solo minuto en la playa. Para continuar nuestro viaje era absolutamente necesario cruzar el mar de Lidenbrock. Hans, con su habitual destreza, comenzó a buscar materiales para construir una embarcación. No había árboles vivos, pero la orilla estaba llena de grandes troncos de madera fósil, petrificada por el tiempo, pero sorprendentemente ligera y resistente. Con la ayuda de su hacha y unas cuerdas fuertes, el cazador amarró los troncos unos con otros, creando una balsa sólida y cuadrada. Le colocó un mástil pequeño hecho con una barra de hierro y fabricó una vela utilizando una de nuestras mantas más gruesas. El 13 de agosto todo estaba listo para la travesía. —¡A bordo, muchachos! —gritó mi tío con entusiasmo, acomodando los instrumentos científicos en el centro de la balsa. El viento del norte sopla a nuestro favor. Cruzaremos este mar en pocos días. Subimos las provisiones, el agua del arroyo y las herramientas. Hans empujó la balsa hacia el agua y saltó
a bordo en un último segundo para tomar el control del timón que él mismo había construido. La vela se llenó con el aire denso de la caverna y la balsa comenzó a alejarse de la playa dorada, adentrándose en el inmenso horizonte azulado. Navegar por aquel océano oculto era una experiencia irreal. No había olas gigantes, pero el agua era extremadamente profunda. Al segundo día de viaje, mi tío ató una pesada pieza de metal a una cuerda larga y la lanzó al agua para medir la profundidad. La cuerda bajó cientos de metros sin tocar el fondo, pero al sacarla, descubrimos marcas de dientes enormes en el metal. Yo sentí que un escalofrío recorría mi cuerpo. Miré el agua cristalina y profunda que nos rodeaba. Sabía que en un mar tan gigantesco, que había permanecido oculto durante millones de años, la balsa no estaba sola. Criaturas gigantescas del pasado geológico de la Tierra debían estar nadando justo debajo de nuestros pies, esperando el momento oportuno para salir a la superficie. Capítulo 19. La batalla de los monstruos prehistóricos. El 15 de agosto, la atmósfera del mar de Lidenbrock se volvió densa y pesada. El agua empezó a agitarse sin que soplara viento, y grandes burbujas de gas subían desde el fondo del océano, haciéndola hervir en algunos puntos. De repente, Hans señaló hacia el horizonte con una mano fría, rompiendo su eterno silencio. «¡Miren allá!», gritó mi tío, tomando su catalejo con manos temblorosas. «Hay algo gigantesco moviéndose bajo el agua». Al principio pensé que nos acercábamos a una isla flotante, pero pronto me di cuenta de mi error. Una masa enorme de color oscuro surgió de las profundidades, levantando agua que golpearon con fuerza los costados de nuestra frágil balsa. No era uno, sino dos monstruos colosales que nadaban directamente hacia nosotros. «¡Es un ictiosaurio!», exclamó el profesor Lidenbrock, con una mezcla de terror y fascinación científica. «Tiene el cuerpo de un delfín gigante, la cabeza de un lagarto y los dientes de un cocodrilo. Y miren el otro, es un plesiosaurio, la serpiente de los mares antiguos, con un cuello larguísimo y el caparazón de una tortuga». Los dos gigantes prehistóricos ignoraron nuestra presencia y se lanzaron el uno contra el otro en una batalla a muerte. El plesiosaurio retorcía su cuello como una serpiente furiosa, intentando morder al ictiosaurio, mientras éste se defendía con sus mandíbulas de hierro. El agua se tiñó de rojo por la sangre, y el ruido de sus coletazos eran ensordecedores. Nosotros nos aferramos a los troncos de la balsa,
esperando ser destruidos en cualquier momento por el oleaje provocado por la pelea. Hans mantenía el timón con firmeza, tratando de alejarnos del centro del combate, mientras mi tío anotaba los detalles en su cuaderno, como si estuviera seguro en su despacho de Hamburgo. La batalla duró más de 2 horas. Finalmente, el ictiosaurio logró asestar un golpe mortal a su rival. El plesiosaurio levantó su largo cuello herido por última vez, emitió un rugido agónico y se hundió para siempre en las profundidades del océano. El ganador desapareció bajo el agua, dejándonos solos en medio del mar agitado, temblando pero vivos. Capítulo 20. La tempestad eléctrica en el mar oculto. El 19 de agosto, el cielo de piedra se cubrió de densas nubes de vapor. El aire se volvió tan caliente y pesado que nos costaba respirar, y los instrumentos científicos empezaron a volverse locos. La aguja de la brújula giraba sin detenerse, y el barómetro bajó de golpe, anunciando una tempestad espantosa. El viento comenzó a soplar con la fuerza de un huracán. Las olas del mar de Lidenbrock crecieron hasta convertirse en montañas de agua, que amenazaban con romper los troncos de nuestra balsa. Pero lo más aterrador no fue el agua, sino la electricidad que llenaba la atmósfera de la cueva. «Miren el mástil», gritó mi tío por encima del estruendo, agarrándose fuertemente a las cuerdas. En la punta del mástil de hierro apareció una bola de fuego azul brillante, un fenómeno eléctrico conocido como el fuego de San Telmo. La luz era tan intensa que nos cegaba. De repente los relámpagos empezaron a cruzar el espacio continuamente, pero no eran relámpagos normales, eran largas líneas de fuego que golpeaban el agua y las rocas con un ruido ensordecedor. Una gigantesca bola de electricidad estática saltó directamente sobre nuestra balsa. Se movió de un lado a otro como un animal vivo, quemando parte de nuestras provisiones y pasando a pocos centímetros de mi rostro. El olor a azufre inundaba el aire y el pánico me paralizó por completo. Hans permanecía inmóvil en la parte trasera, usando toda su fuerza para mantener el timón derecho en medio de aquel caos. El viento arrastró nuestra vela de manta en un segundo y la balsa sin control comenzó a ser arrastrada a una velocidad increíble hacia una pared de rocas afiladas que aparecía en la distancia. «¡Nos vamos a estrellar!», chillé, cerrando los ojos y esperando el impacto final. La balsa fue levantada por una ola gigante y lanzada con violencia contra la orilla rocosa.
Escuché el sonido de los troncos rompiéndose y el grito de mi tío mezclado con el ruido del trueno. Antes de que el agua fría me cubriera por completo y todo se volviera negro una vez más. Capítulo 21. El cementerio de los gigantes. Cuando recuperé el sentido, me encontré tumbado en una playa seca, lejos del alcance de las olas. A mi lado, Hans apilaba los pocos víveres que había logrado rescatar del mar, mientras mi tío examinaba los restos destrozados de nuestra balsa. Milagrosamente, nuestros instrumentos científicos más importantes, guardados en una caja de hierro acolchada, habían sobrevivido al desastre. «Axel, ¿estás vivo?», exclamó mi tío al verme incorporar. «La tempestad nos ha arrastrado con una fuerza increíble. Según mis cálculos, hemos cruzado el mar por completo y estamos en la costa opuesta. El viaje continúa». Decidimos explorar el terreno mientras Hans reparaba la balsa con los troncos que aún servían. Al alejarnos de la orilla, el suelo de arena dio paso a una llanura blanca y brillante que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Al agacharme para tocarla, descubrí con asombro que no era arena ni piedra. Estábamos caminando sobre millones de huesos acumulados. «Es un osario gigantesco», gritó el profesor Lidenbrock, corriendo de un lado a otro con los ojos abiertos de par en par. «Mira esto, Axel. Aquí están los restos de la fauna de todo el mundo prehistórico. A nuestro alrededor se levantaban verdaderas colinas de esqueletos. Había colmillos inmensos de mastodontes, caparazones partidos de tortugas gigantes y cráneos del tamaño de una habitación pertenecientes a monstruos marinos. El lugar parecía ser el cementerio natural donde las criaturas de las diferentes eras geológicas habían venido a morir durante muchos miles de años. Pero el descubrimiento más impactante nos aguardaba unos pasos más adelante. Entre una montaña de costillas fosilizadas, mi tío se detuvo de golpe y dejó escapar un grito que se congeló en su garganta. Se arrodilló con reverencia y levantó un objeto pesado y redondeado. Era un cráneo perfectamente reconocible, pero no pertenecía a ningún animal. Era un cráneo humano. «Un hombre», murmuró mi tío con voz temblorosa. «Un ser humano de la época cuaternaria. Axel, la ciencia siempre ha dudado de que el hombre hubiera vivido en los mismos días que los grandes monstruos extintos. Aquí tenemos la prueba irrefutable que cambiará la historia del mundo para siempre».
Capítulo 22. El bosque viviente y el gigante de las profundidades. Dejando atrás la llanura de huesos, nos adentramos en un paisaje que parecía sacado de un sueño. Frente a nosotros se extendía un bosque denso y majestuoso, pero no estaba formado por árboles comunes. Eran palmeras gigantescas, pinos de alturas desproporcionadas y helechos tan grandes como los muros de un palacio. La vegetación del pasado geológico crecía allí con una fuerza asombrosa, alimentada por el aire húmedo y cargado de electricidad. Caminábamos en silencio, abriéndonos paso entre las enormes hojas, cuando un sonido profundo y rítmico hizo temblar el suelo bajo nuestros pies. No era un terremoto, eran pisadas colosales. Mi tío nos hizo una señal para que nos ocultásemos detrás de un gigantesco hongo fósil. Al asomarnos entre las ramas, nos quedamos petrificados. A unos 100 metros de distancia, en un claro del bosque, se movía una manada de animales inmensos. Tenían el cuerpo cubierto de un espeso pelaje, largo y oscuro, y unos colmillos de marfil enormes que se curvaban hacia el cielo. Eran mamuts vivos. Los gigantes de la era del hielo pastaban tranquilamente, arrancando ramas enteras con sus trompas poderosas. «Es increíble», susurró mi tío, con los ojos brillando de emoción. «Un mundo entero preservado en el tiempo». Pero la sorpresa más aterradora nos aguardaba justo detrás de la manada. Apoyado contra el tronco de una palmera gigante, había un ser viviente que vigilaba a los animales. No era un simio, pero tampoco era un hombre moderno. Tenía una altura colosal, de más de 12 pies, y una cabeza enorme, con cabellos largos y enredados. En su mano derecha sostenía una rama de árbol gruesa que utilizaba como bastón o herramienta de pastor. Un pastor gigante cuidando a una manada de mamuts bajo la corteza de la tierra. Yo sentí que el miedo me congelaba la sangre. Aquella criatura salvaje poseía una fuerza brutal que podía aplastarnos en un segundo si nos descubría. «Vámonos de aquí», supliqué en un susurro, tirando de la manga de mi tío. «No pertenecemos a este lugar. Si nos ve, no saldremos vivos de este bosque». Mi tío, por primera vez en todo el viaje, comprendió el peligro real y asistió con la cabeza. Nos retiramos lentamente, caminando hacia atrás, sin hacer el menor ruido, protegidos por la densa vegetación, hasta que el eco de las pisadas del gigante desapareció en la inmensidad del bosque subterráneo.
Capítulo 23. El puñal oxidado y el muro inexpugnable. Aún temblando por el encuentro con el pastor gigantesco, corrimos sin detenernos hasta regresar a la seguridad de la playa. Allí, Hans ya había terminado de reparar nuestra balsa. Mi tío y yo decidimos caminar un poco a lo largo de la orilla rocosa para calmar los nervios, buscando alguna abertura en la piedra que nos permitiera continuar el descenso. De repente, un objeto brillante en el suelo llamó mi atención. Estaba medio oculto entre la arena fina y las conchas marinas. Me agaché rápidamente para recogerlo. Era un puñal antiguo, con la hoja de acero completamente oxidada por el paso del tiempo y la humedad del mar subterráneo. «Tío, mira esto», exclamé, mostrándole el arma con entusiasmo. «Alguien ha estado aquí antes que nosotros». El profesor Lidenbrock tomó el puñal con manos temblorosas. Lo limpió con cuidado, usando el borde de su chaqueta, y examinó la empuñadura de metal. Al hacerlo, un grito de triunfo escapó de sus labios. Talladas en la base del puñal, se veían claramente dos letras rúnicas: A.S. «Arne Saknussemm», gritó mi tío, bailando de alegría sobre la arena. «Es su propio puñal, Axel. El gran sabio islandés abandonó este objeto aquí mismo. Eso significa que el camino correcto no está cruzando el mar, sino en esta misma orilla. Estamos muy cerca de nuestro objetivo». Seguimos explorando la zona con renovada energía, siguiendo la base del gran acantilado de piedra. Pocos metros más adelante, encontramos la entrada de la gran galería oscura y estrecha. Al acercar nuestra linterna a la entrada, vimos las mismas letras, A.S. Estaban grabadas con fuerza en la roca viva. Sin embargo, nuestra alegría se transformó en una amarga decepción al dar los primeros pasos dentro del túnel. Apenas unos metros más adelante, el pasadizo terminaba de forma abrupta. Un inmenso bloque de granito, una roca gigante que se había desprendido del techo hacía siglos, bloqueaba por completo el camino, cerrando el acceso hacia las profundidades de la tierra. Era un muro inexpugnable. «No puede ser», bramó mi tío, golpeando la dura piedra con sus puños con desesperación. «Un obstáculo no va a detener el viaje de Lidenbrock. Si la naturaleza ha cerrado esta puerta, la ciencia se encargará de abrirla. Hans, trae el pico y la pólvora. Vamos a volar esta roca en 1000 pedazos». Capítulo 24.
la gran explosión y el descenso del océano. Hans trabajó durante horas con su habitual paciencia. Utilizando el pico de hierro, cavó un agujero profundo en el centro del muro de granito para colocar la carga de pólvora, conectando una larga mecha que se extendía desde el interior del túnel hasta la playa rocosa, permitiéndonos encenderla desde una distancia segura. Para evitar ser aplastados por el desprendimiento de las rocas, subimos todas nuestras provisiones a la balsa reparada y nos alejamos unos 100 metros de la orilla. El plan era sencillo: encender la mecha, refugiarnos en el agua y regresar una vez que el camino estuviera abierto. Hans encendió la mecha con una chispa, corrió hacia la balsa y saltó a bordo. El cabo de cuerda comenzó a arder rápidamente. ¡Prepárense!, gritó mi tío, mirando su reloj con impaciencia. En 3 minutos la ciencia vencerá al granito. El tiempo se cumplió, pero no escuchamos una explosión normal. Lo que ocurrió fue un cataclismo espantoso. El muro de piedra no solo se rompió en pedazos, sino que la base misma del acantilado se abrió en un abismo inmenso y negro. La explosión había agrietado el suelo del océano y de repente el mar de Lidenbrock entero empezó a vaciarse dentro de aquella enorme boca abierta, creando una catarata gigantesca. ¡Nos está arrastrando!, chillé con terror, agarrándome a los troncos. Nuestra balsa, atrapada en la brutal corriente, fue lanzada a una velocidad vertiginosa hacia el centro del remolino. El agua corría con la fuerza de 1000 ríos juntos, introduciéndose de golpe en el nuevo túnel vertical. Nos convertimos en una simple hoja de árbol arrastrada por una inundación apocalíptica. La balsa caía en vertical, envuelta en espuma blanca y un ruido ensordecedor que impedía escuchar nuestros propios gritos. La oscuridad regresó de golpe porque las olas destrozaron nuestras linternas eléctricas. Estábamos cayendo hacia lo desconocido, flotando sobre un océano que se hundía en las entrañas más profundas del planeta. Agarrado fuertemente al brazo de mi tío, en medio de aquella caída infinita, cerré los ojos y me encomendé a la suerte, seguro de que este era el final definitivo de nuestro viaje. Capítulo 25. La chimenea de fuego y el ascenso volcánico. La caída libre y vertiginosa se detuvo de golpe. La balsa golpeó contra algo denso y pesado,
Pero no eran rocas, sino una masa de líquido ardiente que amortiguó el impacto. Al abrir los ojos en medio de la penumbra, me di cuenta de que ya no caíamos. Al contrario, estábamos subiendo a una velocidad espantosa. El agua del mar de Lidenbrock, al caer en las profundidades más ardientes del planeta, se había evaporado instantáneamente al contacto con el magma, generando una presión de vapor colosal. Nos encontrábamos atrapados dentro de una chimenea volcánica estrecha, flotando sobre una columna de agua hirviente, lodo caliente y roca fundida, que empujaba nuestra balsa hacia la superficie de la tierra, como si fuésemos un proyectil de un cañón gigante. ¡Tío!, grité, ahogándome por el calor sofocante y las oleadas de humo espeso. ¡El aire quema! Las paredes de la chimenea están rojas por el fuego. El profesor Lidenbrock mantenía los ojos fijos en el termómetro, que subía de forma alarmante, superando los 100 grados centígrados. Su rostro mostraba una mezcla de terror y asombro científico. «Es una erupción, Axel», respondió con voz ronca, sujetándose fuertemente a las cuerdas de la balsa. «El volcán activo nos ha arrastrado a sus entrañas. Es nuestra única oportunidad de salir con vida de este infierno. La fuerza del magma nos devolverá al mundo exterior, o nos quemaremos vivos antes de llegar». Hans, frío e implacable incluso ante la muerte, utilizaba los restos del mástil de hierro para evitar que la balsa chocara directamente contra las paredes de granito de la chimenea, que se estrechaba cada vez más. El vapor silbaba con un ruido ensordecedor y la balsa temblaba violentamente sobre aquellas alfombras de lava fundida. Pasamos horas eternas en aquella agonía, sufriendo una sed atroz y respirando gases sulfúricos que amenazaban con asfixiarnos. De repente, el rugido del volcán se hizo más fuerte y una luz deslumbrante apareció sobre nuestras cabezas. El tapón de roca de la superficie cedió ante la tremenda presión y la balsa fue lanzada hacia el cielo exterior en medio de una explosión de fuego, cenizas y bombas volcánicas. Capítulo 26. El regreso a la luz y el fin del viaje. El impacto de la expulsión nos lanzó por los aires. La balsa, destrozada casi por completo, cayó sobre una pendiente suave cubierta de cenizas volcánicas. Nos deslizamos rodando por la ladera de la montaña hasta detenernos entre unos matorrales verdes. Estábamos cubiertos de hollín, con las ropas rotas y heridos, pero milagrosamente vivos. El aire puro del exterior
entró en nuestros pulmones y la luz dorada del sol nos obligó a cerrar los ojos tras meses de oscuridad. Cuando mis ojos se acostumbraron a la claridad, miré a mi alrededor con asombro. Ya no estábamos en el desierto helado de Islandia. Nos encontrábamos en una ladera fértil, rodeados de olivares, viñedos cargados de uvas dulces y árboles frutales que esparcían un aroma delicioso. Abajo, un mar de un azul intenso brillaba bajo el sol radiante. ¿Dónde estamos?, pregunté frotándome los ojos. Esto no es Snaffles. Mi tío estaba tan desconcertado como yo. Hans, con su calma eterna, caminó hacia un niño que cuidaba unas cabras cerca de allí y le hizo una pregunta en su idioma, señalando la montaña. El niño lo miró con timidez, asustado por nuestro aspecto de náufragos, y respondió con una sola palabra que nos aclaró todo. Stromboli, Stromboli, el Stromboli. Habíamos entrado por un volcán apagado en Islandia y tras recorrer miles de kilómetros por las entrañas de la Tierra, la fuerza del planeta nos había expulsado por un volcán activo en el sur de Italia, en pleno mar Mediterráneo. Habíamos cruzado Europa entera por debajo de sus cimientos geológicos. El regreso a Hamburgo fue un desfile de triunfos. Mi tío, el profesor Lidenbrock, se convirtió en el científico más famoso del siglo, aclamado por todas las academias de ciencia del mundo. Hans regresó a su pacífica Islandia, cargado de riquezas y con nuestra eterna gratitud en su corazón. Y yo, finalmente, pude casarme con mi querida Grauben, compartiendo con ella las increíbles historias del mar de Lidenbrock, los monstruos prehistóricos y el pastor gigante de las profundidades. Nuestro viaje había terminado, demostrando que no hay barreras imposibles para la curiosidad humana y que los secretos más grandes del universo aguardan a quienes tienen el valor de buscarlos.